Comenzamos con la segunda parte de la presentación del reglamento 248-2020. Tenemos ahora las medidas de prevención y control. En el artículo 20 nos encontramos con el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y este manual debe incluir políticas y procedimientos relacionados al cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe incluir como mínimo la información señalada en el anexo número 1, que vamos a tener grabado una presentación separada. Este manual debe ser propuesto por el oficial de cumplimiento y aprobado por el directorio. Actualizar en concordancia con la regulación nacional y estándares internacionales. Debe estar actualizado conforme a la regulación nacional y los estándares internacionales, principalmente la GAFI. El otro documento que debe tener una casa de cambio es el Código de Conducta. Y el artículo 21 dice que el Código de Conducta debe ser aprobado por el directorio y debe comprender los principios rectores, valores y políticas del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe incluir disposiciones destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe mantener reserva en cuanto a la información del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento. Por otro lado, se debe establecer la gravedad de incumplimiento y las sanciones para la parte interna o del reglamento interno que tiene la entidad en cuanto a sus trabajadores. Y mantener registros de las eventuales infracciones y sanciones. Ahora pasamos a las auditorías. Vamos a analizar a la auditoría interna y a la auditoría externa. En cuanto a la auditoría interna, debemos especificar que debe ser anual y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos, llevando en cuenta los riesgos y la normativa vigente. Consecuentemente, la auditoría interna será responsable como mínimo de verificar la integridad, eficacia y cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y normas de prevención de lavado de activos enfocada en factores de riesgo. Contemplar en el programa de trabajo anual la evaluación del cumplimiento de las políticas internas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe alertar al Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y al oficial de cumplimiento sobre las debilidades observadas durante la ejecución del programa de trabajo. Documentar las evaluaciones realizadas con respecto a las políticas y procedimientos internos. Nuevamente, formular recomendaciones que permitan fortalecer las políticas internas y procedimientos de prevención
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y lógicamente remitir a la Superintendencia de Banco y a la CEPRELAT informe de las evaluaciones, como habíamos mencionado, en forma anual, pero dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada año. Aquí es importante mencionar que anteriormente la parte de cumplimiento del origen de fondos de los accionistas era realizado por la Superintendencia de Banco. Ahora esta función pasa para la auditoría interna. En cuanto a la auditoría externa, este será responsable como mínimo de evaluar la eficacia y el cumplimiento de las disposiciones políticas y normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Evaluar la eficacia y eficiencia de la metodología de administración y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales. Esto se hace en base a una muestra seleccionada y se verifica ahí el cumplimiento de las disposiciones legales. Al ser un órgano externo, entonces también tendrá a su cargo verificar el cumplimiento del sistema de capacitación, el alcance y la implementación adecuada del entrenamiento. Lógicamente, formular recomendaciones que fortalezcan las políticas internas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y verificar que las observaciones de auditorías anteriores se hayan llevado en cuenta y subsanadas. Bueno, ahora pasamos al punto de las capacitaciones. Y dentro del artículo 24 establece que se debe elaborar un programa de capacitación anual y que tendría como finalidad instruir a los directores, gerentes y funcionarios en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este quedará registrada, consignando fecha, el detalle de los temas tratados y los participantes, y se va a conservar por 5 años. En caso de incumplimiento del programa de capacitación, el manual debe prever las sanciones aplicables a los directores, gerentes y funcionarios. Con respecto al artículo 25 y relacionado a la capacitación del oficial de cumplimiento, se menciona que se debe recibir capacitaciones especializadas al año, al menos 2 veces. Y esto lógicamente, además de llevar en cuenta el componente de cumplimiento, debe llevar en cuenta también el componente de gestión de riesgo. Y una cosa muy importante que en este reglamento se ha dejado bien detallado es los requerimientos mínimos de capacitación, y parte principalmente de la definición de los hechos punibles del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que está en la ley 1015 y sus modificaciones. Las amenazas y vulnerabilidades del país que se ha identificado en la evaluación nacional del riesgo. Debe tratar sobre las políticas de modelos de prevención, de gestión de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí coloco entre paréntesis la metodología de autoevaluación de riesgo.
Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mencionábamos en algunas de las presentaciones que esos riesgos eran de cuatro. Riesgo, vamos a llamarle operacional, de contagio, riesgo legal y el riesgo reputacional. Esos riesgos de lavado de activos, entonces, después tenemos los eventos de riesgo. Son discriminaciones o separaciones del riesgo global de lavado de activos en riesgos operativos. Hablamos de la normativa vigente. Ya mencionamos que la normativa vigente, lo más importante, viene a ser la Ley 1015 y sus modificaciones, y este reglamento, la 248-2020. Y vemos también la necesidad de estudiar las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y las señales de alerta. Bueno, tenemos además ver las normas internas que el sujeto obligado ha emitido con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los procedimientos de comunicación en cuanto a la forma de detectar operaciones inusuales y sospechosas, y por último, la responsabilidad de cada director, gerente y funcionario en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte del reglamento 248-2020 para casas de cambio.